¿Por qué los fans de la filosofía piensan que aquí despreciamos la filosofía como actividad y sus contribuciones históricas solo porque despreciamos la filosofía como profesión actual? Porque se sienten los herederos de... Es muy curioso, ¿no? Te dicen, pero es que Descartes no estudió filosofía. Bueno, pero todos los de la Ilustración, ninguno estudió filosofía. Mira, este era abogado. El otro día hice una lista, ¿no? Diderot era abogado. Voltaire se consideraba a sí mismo escritor. Robespierre también era abogado. Es decir, ninguno era alumno de filosofía. Pero te lo apropias y dices, yo soy como ellos. Yo soy Wittgenstein. No, no eres, hombre. No, pero es que como Aristóteles, tampoco. Tú eres una persona que estudió una carrera de filosofía que no tiene ningún sentido, ningún significado, más allá de una historia del pensamiento que todos deberíamos conocer. No, pero entonces la filosofía es solo aquello que nosotros hacemos, y si tú lo haces, me estás validando. A mí eso me lo dicen mucho. Claro, tú estás filosofando, no que no podía filosofar. No, yo filosofo igual que todo el mundo. Y lo hago muchas veces mejor que los alumnos de filosofía, o los estudiantes de filosofía, o los egresados de filosofía. Entonces, quiere decir que tu carrera no sirve para nada, porque mira, la mayoría de los que estudian violín tocan el violín mejor que la mayoría de los que no lo estudian. Sí, hay gente que toca muy bien el violín sin haber estudiado, pero en general, los licenciados en violín tocan mejor. Los licenciados en historia tienen mejores mecanismos de investigación documental y de validación historiográfica y de análisis de los documentos y del recurso a la ciencia para la validación de documentos incluso que los historiadores aficionados. Y te lo digo como aficionado a la historia, tengo que echar mano de los historiadores cada rato. Los ingenieros hacen mejores puentes que los... Y así sucesivamente. Salvo los filósofos que no piensan mejor que los demás. Son los únicos. Pero les gusta sentirse herederos de una tradición que no es la suya. La tradición filosófica culmina con la creación del método científico y a partir de ahí se va hacia la ciencia. Que la ciencia tiene que reflexionar sobre sí misma, por supuesto, pero eso lo tienen que hacer los científicos. Prefiero las reflexiones de Richard Feynman sobre la física que las de cualquier filósofo de la ciencia. ¿Sí? Las reflexiones de Feynman sobre la física son maravillosas, porque las hace como físico. Bunge también las hace como físico, aunque se creyera filósofo y se peleara conmigo porque fumaba yo. Entonces, es asumir una herencia que no te corresponde. Pero es que si no, ¿qué hacen? Se tienen que poner a trabajar.